Continuando con el tema, operaciones, calificación de proveedores, calificación de clientes, recepción de medicamentos, almacenamiento, destrucción de medicamentos, surtido, suministro, importación y exportación. En esta presentación abordaremos el tema de importación. Hablando de importación, bueno, es importante que nosotros como almacenes consideremos que en los documentos tengamos ese soporte que nosotros somos el representante legal del fabricante en el extranjero. Ajá, eso sí o sí debemos de tener esa certeza. Ahora, hablando de importación, hay ciertas condiciones que debemos considerar. Cuando hay una importación de un medicamento o de un dispositivo médico o de un remedio herbolario, necesitamos tener justamente áreas de acondicionamiento tanto primario o secundario. Entonces, pero es importante que sepamos qué documentos debemos de tener al realizar justamente esta actividad de acondicionamiento primario o secundario. Para medicamentos es importante que se cuente con la licencia sanitaria, pero de almacén de acondicionamiento de medicamentos o productos biológicos. Es decir, que si un almacén de depósito y distribución quisiera realizar ese acondicionamiento, si no cuenta con esta licencia, no podría ejecutar esta actividad. Y entonces, ¿cuál es la normatividad que le aplica? Pues la norma 059. Cuando realizamos actividades de acondicionamiento de dispositivos médicos, ¿qué debemos de tener? Un aviso de funcionamiento, y este aviso de funcionamiento debe considerar esta parte de acondicionamiento, ya sea primario o secundario o ambas. Y bueno, ¿cuál es la norma que nos rige? Entonces, la norma para dispositivos médicos es la norma 241. Ahora, si vamos a condicionar un remedio arbolario, pues solamente el requisito es tener un aviso de funcionamiento. Y este aviso de funcionamiento, lo mismo, considerar qué actividad voy a hacer, acondicionamiento primario, secundario o ambos. Y la norma que rige, pues es la norma 248, buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de remedios herbolarios. Ahora, en un almacén, ¿cuáles son las actividades principales del responsable sanitario? Recordando en presentaciones previas, entonces ya las habíamos mencionado, esas actividades y responsabilidades que nos manejan desde el Reglamento de Insumos para la Salud. Aunado a esas, cuando tenemos producto importado, el responsable sanitario es el que debe liberar, aprobar o rechazar cada lote de medicamento. Esto sí o sí lo debe de hacer el responsable. Asimismo, debe supervisar que los fabricantes cuenten con un certificado de buenas prácticas vigente, ¿no? Entonces ahí debemos de tener este cuidado en ver esas vigencias. Debe supervisar que los análisis se realicen de acuerdo a nuestra farmacopea, a la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y sus suplementos, ¿no? Porque bueno, en el caso de dispositivos, pues nos vamos a encontrar en este suplemento, el suplemento de dispositivos médicos. Deben de contar con los protocolos e informes de estudios de estabilidad, tanto de largo plazo como el programa anual realizado por el fabricante, y debe de contener con la revisión anual de productos. Entonces aquí es importante que tenga el responsable sanitario estas actividades. También debe de asegurar que los cambios que realice el fabricante pues sean autorizados previamente por la autoridad sanitaria. Es decir, que si ejecutó algún cambio en la formulación y esta no le notificó al fabricante, entonces digo aquí a la autoridad, entonces sí es importante que pues notifique primero a la autoridad para que se le autorice esa modificación y ahora sí continúa con la liberación y distribución. Para no caer en actividades indebidas, es muy importante que consideren esto. Y bueno, debe aprobar o rechazar todo el material de acondicionamiento, ¿no? Entonces, también debemos de asegurar que la contraetiqueta de los dispositivos médicos cumpla con cuál, con la norma que está vigente, que actualmente es la 137 2008, etiquetado de dispositivos médicos. Esto es para el caso de aquellos que importan dispositivos médicos. Ahora, ¿cuáles son los documentos que debemos de contener de los productos importados? Bueno, primero que nada,
debemos de tener la relación de todos los productos importados, su permiso de importación, el expediente legal de cada medicamento. Y bueno, ahorita en las siguientes diapositivas vamos a hablar justamente del expediente legal de cada medicamento. Debe de contener también la orden maestra de acondicionamiento, incluyendo procedimientos y controles en proceso. Debe de tener el original del expediente del acondicionamiento, conservándolo pues, un año después de la caducidad. También debemos de tener ese expediente por cada lote de medicamento, que igual más adelante les vamos a mencionar qué es lo que debe de contener este expediente. Debemos de tener también el informe de la investigación de resultados, el informe de estudios de estabilidad a largo plazo y del programa, ¿no? El informe de la validación del proceso al que es sometido el producto, el informe del RAD, la revisión anual de producto, el informe de cada retiro de producto si es que hubiera, así como el aviso de maquila de acondicionamiento si es que va a llegar a aplicar, ¿no? O sea, eso también es importante que sepamos qué es lo que nos va a aplicar y qué es lo que no, y los procedimientos normalizados de operación. Entonces, todos estos documentos son los que debemos de tener para todos aquellos que importan. Ahora, hablando del expediente legal de insumos, este expediente debe de contener primero, pues, la copia o el original del certificado del registro sanitario, ¿no? Ojo, debe ser copia certificada. Y si no, pues el original, pero sí o sí tienen que presentarlo cuando importe. Deben de tener los proyectos de etiqueta, la información para prescribir en bases primarias o secundarias. Y esto pues para comprobar nosotros también que realmente pues, son los proyectos que están autorizados. Y las especificaciones y los métodos analíticos. El expediente de cada lote de producto debe contener el certificado emitido por el fabricante. Ajá. O sea, cuando le importamos, el fabricante nos manda justamente este certificado y bueno, esto lo debemos de archivar en este expediente por cada lote. Certificado analítico del laboratorio de calidad interno o un laboratorio auxiliar, es decir, que aquí tenemos pie a que si nosotros almacén, pues tenemos este laboratorio o bien lo hagamos a través de un tercero autorizado. Y bueno, también debemos de tener las órdenes de acondicionamiento y sus controles en proceso. Eso en caso de que pues se acondicione. Y los documentos de liberación emitidos para comprobar que realmente el responsable sanitario pues está liberando estos medicamentos importados. ¿Qué debe de tener esta infraestructura? ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos venido hablando de cuál es la infraestructura de los almacenes de depósito y distribución, para los almacenes que realizan importación deben de contar con esta infraestructura también. Debemos de tener un área de cuarentena. ¿Para qué? Pues para precisamente colocar los productos en lo que el responsable sanitario realiza la liberación. En caso de que pues haya algún rechazado, pues este se coloca en esa área. Debemos de tener áreas de almacenamiento para las muestras de retención por lote y en cantidad suficiente para realizar análisis completo. Entonces, esas áreas sí o sí las deben de tener. Entonces, también, como les mencionaba anteriormente, pueden hacerlo los análisis en un laboratorio de control de calidad que esté dentro de, pero obviamente con las autorizaciones correspondientes y áreas adecuadas y si no, pues realmente hacerlo con un tercero autorizado. Entonces, este de laboratorio de control, pues es prácticamente opcional, ¿no? O sea, eso ya va a depender del tipo de almacén y la decisión que quieran tomar, ¿no? Entonces también sí o sí debemos de tener un área delimitada para realizar estas actividades de contraetiqueta. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, es una autorización adicional o si es una licencia o es un aviso adicional a lo que ya tenemos como almacén de depósito y distribución de medicamentos. Para la parte de exportación, aquí va a depender mucho pues del país al que quieran llegar. Pero lo que emitimos o lo que emite aquí COFEPRIS se divide en dos. Para aquellos que cuenten con un registro sanitario, se emite un certificado de libre venta de medicamentos aquí en la parte de la Comisión de Autorización Sanitaria. Y bueno, para aquellos
medicamentos que no tenemos un registro sanitario, se les emite el certificado de exportación de insumos para la salud. Y bueno, todos estos requisitos, porque prácticamente ya son requisitos que someten a través de ventanilla, entonces es prácticamente de acuerdo a la ficha técnica. Entonces, realmente lo importante de la exportación es el lugar a donde va a llegar este medicamento y si cuenta o no cuenta con un registro sanitario. Y bueno, muchas gracias y sigamos aprendiendo más del tema de buenas prácticas de almacenamiento y distribución para medicamentos y vacunas en los siguientes videos.